Eh, ahí está. Bueno, eh, pues el día de hoy nos toca revisar el tema de cáncer de pulmón. El, Dejen de poner puntitos en la pantalla. El temario pues menciona la revisión de guías de cáncer de pulmón, pero pues bueno, es un mundo, las guías de cáncer de pulmón, ya es al menos en el 2025 se han actualizado 7 veces, la última vez hace 4 días. Entonces, y pues hablar de tratamiento y otras cosas que son más competencia del médico oncólogo, pues no son muy relevantes para el enfoque que necesita esta sesión, que es médico internista. Entonces, pues de, de las guías intenté sacar algunos puntos clave sobre la epidemiología, el abordaje del cáncer de pulmón y pues sí, vamos a hablar un poquito de opciones terapéuticas, pero a muy grandes rasgos porque pues esto cambia cada semana. Entonces, pues bueno, yo soy el doctor David García, soy residente de 3 años de medicina interna y gracias por acompañarme el día de hoy. Eh, y pues la idea es que esta sea una plática breve. Entonces, pues de manera general, cuando hablamos de cáncer de pulmón, eh, es un término que suele englobar eh, a grandes rasgos dos tipos de enfermedades distintas y cada una de estas enfermedades también a su vez es un mundo heterogéneo de otras enfermedades más pequeñas. Solemos dividir el cáncer de pulmón en si se trata de un cáncer de células no pequeñas, que representa hasta el 85% de los casos, o un cáncer de pulmón de células pequeñas. Y dentro del cáncer de células no pequeñas lo podemos dividir de tipo adenocarcinoma, o si es un carcinoma espinocelular, o un carcinoma de células grandes, que no tiene características de ninguno de los dos anteriores. Y a su vez, pues hay subtipos de los adenocarcinomas. Es importante saber, pues, que es una enfermedad que la incidencia global está en aumento y es uno de los cánceres, pues, más importantes. En el 2022, que son las últimas estadísticas de Globocan que se han realizado, fue el cáncer más diagnosticado. Más de 2,5 millones de casos nuevos a nivel mundial, que es el 12,4% de la incidencia de cáncer, sin considerar pues el cáncer no melanoma y cáncer de piel no melanoma. Y pues es el cáncer que representa la mayor mortalidad, del 18,7% de las muertes asociadas a cáncer. Entonces aquí traté de obtener del Global Cancer Observatory las gráficas representativas de aquí podemos ver que en ambos sexos, pues lo que mencionábamos, más de casi 2,5 millones de casos de pulmón, que representa pues la primera neoplasia a nivel mundial. Y si lo vemos en mortalidad, pues aquí lo vemos representado, ¿verdad? Y pues lo acompaña de algunos otros cánceres con los que estamos familiarizados que afectan a gran parte de la población: cáncer de mama, cáncer colorectal, hombres con cáncer de próstata. Y pues también vemos que en mortalidad, pues el primero se lo ocupa el cáncer de pulmón, luego el cáncer colorectal y luego el hepatocarcinoma. Y aquí si lo vemos a nivel México, pues podemos ver que cambia un poquito las estadísticas de incidencia, en donde el cáncer de próstata en los hombres ocupa el primer lugar de los casos de manera predominante y el cáncer de pulmón se encuentra en el quinto lugar de incidencia. Y en las mujeres el cáncer de pulmón ocupa el séptimo lugar. Eh, Sin embargo, pues si no tiene tampoco, no, estas estadísticas no se relacionan mucho con lo que se demuestra a nivel mundial y pues también es algo, un punto que nos debería hacer cuestionar pues las estadísticas de detección que tenemos de cáncer en nuestro país, ¿verdad? Porque si analizamos la mortalidad, podemos ver aquí como en hombres y el cáncer de pulmón representa el segundo en mortalidad y en mujeres pues representa el cuarto lugar en mortalidad, pero pues sí es una cantidad más importante que el caso de los casos que suelen diagnosticarse cada año en el país.
años. Menos del 10% de los casos van a ser diagnosticados antes de los 55 años y más del 50% se diagnosticará en una etapa clínica avanzada. Y pues aquí entra la relevancia de hablar de los factores de riesgo, ¿verdad? Factores de riesgo incluye el humo de tabaco, ¿verdad? El primer reporte que se realizó de la relación entre el humo de tabaco o bueno, más bien el consumo de tabaco directamente y el cáncer de pulmón fue en 1950. Y desde entonces se han identificado más de 7.000 compuestos, de los cuales al menos 69 son carcinógenos. Es el principal factor de riesgo modificable y de hecho en las personas que fuman el riesgo relativo de presentar cáncer de pulmón es 20 veces mayor comparado con aquellas personas que nunca han fumado. Y a pesar de que una persona que ha sido fumadora cese el tabaquismo, su riesgo en la vida pues nunca va a estar al nivel de una persona que jamás ha fumado. Y aquí pues les comparto pues unas gráficas que compara pues a personas que nunca han fumado, bueno, personas que dejaron el tabaquismo contra aquellos que nunca han fumado en la línea azul y contra fumadores actuales en la línea verde. Y lo que comparamos son el hazard ratio con los años que se dejaron desde que cesó el tabaquismo. Entonces, pues aquí vemos cómo en aquellos que dejaron de fumar contra aquellos que nunca fumaron, pues hasta 25 años después, su riesgo para cáncer de pulmón sigue siendo elevado hasta 4 veces más. Pero si lo comparamos, una persona que dejó de fumar contra alguien que fuma actualmente, pues sí, el riesgo de quien dejó de fumar a los 25 años se reduce hasta la cuarta parte. Entonces, pues sí es algo importante a considerar para promover el cese del hábito tabáquico en las personas. Otros factores de riesgo, pues es la exposición a humo de segunda mano, que es una variable que la verdad es que es muy difícil de medir, pero aproximadamente se estima un riesgo relativo de 1.2 veces. La exposición laboral, aquellas personas que trabajan en las empresas donde están expuestas a arsénico, a asbestos, al humo de carbón, diésel, al silicio, pues son personas que se encuentran en un riesgo ocupacional para cáncer de pulmón. Y el radón es que el radón es un derivado de la descomposición del uranio que se presenta naturalmente en la Tierra y se emite a través de la primera capa de la Tierra hacia los hogares. Pues es una de las principales causas de cáncer de pulmón en personas que nunca han fumado. La verdad es que en México las estadísticas de emisión de radón son escasas, ¿verdad? Sí hay algunos reportes de algunos de los estados principales que son en Guadalajara, en Aguascalientes, si no me equivoco, y otro estado que ahorita se me está olvidando. Y hay algunos estudios que revisan en Ciudad de México, por ejemplo, algunas delegaciones que presentan mayores niveles de radón y y si podemos ver aquí, al menos en uno de los estudios, que esta imagen está adaptada de esos estudios, pues los niveles promedio de radón por país en México están muy por encima o sea, son mayores más bien a otros países vecinos, ¿verdad? Y sí, pues esto nos deja preguntándonos, pues si hay áreas de exposición a radón de manera importante en nuestra localidad. Otros factores de riesgo es el antecedente personal de cáncer. Aquellas personas que son sobrevivientes de linfoma o de cánceres relacionados con el consumo de tabaco tienen mayor riesgo de presentar cáncer de pulmón. Si hay antecedente de necesidad de radioterapia dirigida al tórax o personas que han utilizado agentes alquilantes como la ciclofosfamida, que es de los más comunes. Eh, También, si presentan historia familiar de cáncer de pulmón, si revisamos estrictamente, no hay síndromes hereditarios descritos particularmente para el cáncer de pulmón, pero sí hay un riesgo hasta 1.8 veces mayor en aquellas personas que tienen familiares de primer grado con cáncer de pulmón. Y también, pues, el tener enfermedades pulmonares crónicas, EPOC, por ejemplo, fibrosis pulmonar, que muchos del riesgo también que vemos en estas entidades, pues es difícil separar el efecto que tiene el tabaquismo
que es uno de los principales factores de riesgo en estas enfermedades, sobre el riesgo intrínseco que representa esta enfermedad para el cáncer de pulmón, pero pues también es a considerar que son pacientes con mayor riesgo para el cáncer de pulmón. Y por último, la contaminación ambiental, particularmente las partículas de menos de 2,5 micras, que desde 2013 se clasifican como carcinógenos, ya que pues son partículas que contienen, están formadas, por ejemplo, por hidrocarburos aromáticos policíclicos o compuestos N nitrosos que van a promover la inflamación y estrés oxidativo a nivel alveolar y suelen promover cáncer de pulmón con mutaciones de GFR. Entonces, pues ya conociendo los factores de riesgo, pues también entra en papel conocer el tamizaje o escrutinio para el cáncer de pulmón, que al menos aquí me basé en lo que nos recomienda la NCCN, que pues bueno, valorar el riesgo para cáncer de pulmón involucra conocer a profundidad los factores de riesgo que ya conocí en cada paciente y también platicar con el paciente qué implica someterse al tamizaje para cáncer de pulmón siempre y cuando sea candidato, ¿verdad? Hay que recordar que el tamizaje implica detectar personas asintomáticas, ¿verdad? Es enfermedad asintomática. Entonces, pues hay que platicar bien con el paciente de qué implicaciones va a tener empezar un tamizaje, ¿verdad? Es detectar una enfermedad sintomática y probablemente prepararlo para recibir tratamiento. Si la persona pues no está dispuesta a aceptar los riesgos que conllevan la detección. Para esto podemos evaluar el riesgo de acuerdo con dos categorías, ¿verdad? Donde se recomienda hacer el escrutinio de cáncer de pulmón es en aquellos grupos de alto riesgo que están definidos como personas que tienen 50 años o más de edad y que tienen un índice tabáquico mayor o igual a 20 paquetes año o que tienen un antecedente de 20 o más años de fumar cigarrillos. Eh, Posterior a esto, pues el estudio recomendado es una tomografía de tórax de dosis baja, ¿verdad? Y dependiendo ya de lo que se encuentre, hay muchas ramificaciones, pero pues lo que buscamos es o un nódulo pulmonar sospechoso o una masa ya muy sugestiva de cáncer de pulmón, pues es lo que se va a proceder a hacer. Ya hablar de más minucias del tamizaje, pues sí implica incluso pues una sesión en sí misma, pero pues y lo importante aquí es conocer cuáles son los pacientes que debemos tamizar, ¿verdad? No todos los fumadores son candidatos para escrutinio. Y también hay algunas, al menos aquí se nos recomienda una herramienta que evalúa el riesgo de cáncer de pulmón a los 6 años, derivado, ya sean pacientes fumadores, no fumadores, en ambos, derivado de algunos estudios y ensayos clínicos. Sin embargo, no lo puse aquí porque el formato era un Excel que no estaba muy amigable como para ponerlo aquí de manera sencilla, pero está disponible el link dentro de estas guías de escrutinio. Y pues bueno, de fisiopatología de cáncer de pulmón, me voy a enfocar también mucho de esta sesión en el principal cáncer de pulmón, que es el de células no pequeñas, eh, pero pues el de células pequeñas prácticamente sigue un curso natural algo similar. Entonces, en el epitelio pulmonar, pues los adenocarcinomas suelen emerger de la periferia, que es donde se encuentra normalmente el epitelio alveolar sano. Eh, un epitelio alveolar que se somete a estrés crónico puede desarrollar hiperplasia adenomatosa atípica, que a su vez esto puede culminar en un adenocarcinoma in situ y manifestarse ya como un adenocarcinoma invasivo y suele tener algunas alteraciones genómicas como mutaciones en EGFR, ALK y suele ser más común en pacientes estas mutaciones suelen ser más comunes en pacientes que nunca han fumado. En pacientes que han fumado, las mutaciones suelen ser, por ejemplo, CARRAS o BRAF, ¿verdad? Y para todas estas mutaciones accionables, pues tenemos terapias dirigidas actualmente.
Por otro lado, el carcinoma espinocelular suele proceder de una porción más proximal del pulmón, donde está el epitelio bronquial, por ejemplo, en los bronquios principales, en las primeras ramificaciones de los bronquios que todavía tienen epitelio escamoso. Y pues el someterse a estrés crónico suele condicionar la aparición de displasia bronquial escamosa, que esto a su vez puede progresar en un carcinoma in situ y ser un carcinoma invasor. Son tumores que genéticamente suelen ser un poco más complejos, pero es poco común encontrar objetivos terapéuticos a diferencia del adenocarcinoma. Sí, el desarrollo de terapias con mutaciones accionables, pues es mucho más variado. Y pues aquí es lo que mencionaba de las mutaciones, ¿verdad? Si bien, pues dentro de su origen, los tres tipos de cáncer de pulmón comparten predominantemente la mutación de TP53 y el cáncer de células pequeñas tiene una mutación predominante en el gen de RB1, ¿verdad? Podemos aquí ver cómo, al menos el adenocarcinoma de pulmón es donde hay más, perdón, mutaciones accionables que nos dan un objetivo terapéutico y de aquí es donde se deriva la complejidad del tratamiento de la enfermedad, porque termina siendo una enfermedad muy heterogénea y el tratamiento ya con el acceso a las terapias actuales, pues es muy personalizado y es un mundo completo. Pero pues sí hay algunas mutaciones que pueden compartir entre estos cánceres, ¿verdad? No son exclusivas del adenocarcinoma o el carcinoma epitelial, pero sí más características. Y pues bueno, vamos a hablar ahora un poquito del cuadro clínico del cáncer de pulmón. Yo creo que tal vez ya todos lo sabemos, pero pues no hay un síntoma específico de cáncer de pulmón, ¿verdad? Varios pacientes se van a presentar, por ejemplo, con un paciente fumador crónico que presenta una tos crónica ya de nueva aparición, pues puede ser un factor que nos oriente a sospechar en cáncer de pulmón, entre otros diagnósticos. Y la tos suele presentarse hasta en el 74% de los pacientes, pero también en algunas series menos de la mitad de los pacientes los tienen. La pérdida de peso también es una presentación heterogénea de la enfermedad. También pueden ser pacientes que se presentan con disnea, pacientes que presentan hemoptisis, sobre todo si son tumores endobronquiales. Este carcinoma espinocelular endobronquial pueden presentarse con hemoptisis. Pacientes que se presentan con dolor óseo, que son uno de los principales sitios de manifestaciones de metástasis extrapulmonares. Disfonía, si son tumores que afectan el ápice pulmonar o ya presentan infiltración a otros tejidos, por ejemplo, a nivel cervical. Parálisis del diafragma, si el tumor está en relación cercana con el nervio frénico. O pacientes que tengan síndrome de la vena cava superior con el signo de Pemberton, con la dilatación de la vasculatura a nivel torácico venosa. Un paciente con síndrome de Pancoast, que es un tumor apical que presenta asociado síndrome de Horner, dolor. Pues bueno, las presentaciones son muy heterogéneas, pero aquí podemos ver, pues, en las imágenes representadas, por ejemplo, un derrame pleural maligno, una parálisis del diafragma izquierdo en esta radiografía con una telectasia asociada. Si el tumor es lo suficientemente grande para obstruir alguno de los bronquios segmentarios o principales, pues también puede condicionar la telectasia. Y esto puede ser la causa, el origen de la disnea. Y hablando de manifestaciones de metástasis extratorácicas, los sitios más frecuentes van a ser en hígado, que hasta se habla que en algunas autopsias ya hasta el 40-50% de los pacientes lo presentan. Las glándulas suprarrenales, que si bien la afectación es común, pero pocas veces suele ser sintomática, como culminar en una insuficiencia suprarrenal aguda, no suele ser tan común, pero pues bueno, sí es un sitio que hay que considerar para buscar metástasis de cáncer de pulmón. La afección de huesos, sobre todo del esqueleto axial a nivel vertebral, suelen presentarse 20% de los pacientes lo presentan ya al diagnóstico y suelen ser dos lesiones más de características osteolísticas que osteoblásticas y la afección del sistema nervioso central, sobre todo a nivel de encéfalo.
que esto suele ser más predominante en el adenocarcinoma comparado con el espinocelular, pero a su vez todas las presentaciones ya de enfermedad diseminada son más comunes en el cáncer de células pequeñas al diagnóstico que tiene un comportamiento mucho más agresivo y un peor pronóstico. No nos voy a tomar agua. Y otra cosa que no podemos dejar hablar son los síndromes paraneoplásicos, que el cáncer de pulmón es la principal enfermedad maligna que se asocia con síndromes paraneoplásicos. Eh, Algunos ejemplos, por ejemplo, es la hipercalcemia, que la hipercalcemia suele estar asociada a la secreción por el cáncer a péptido relacionado con la hormona paratiroidea, pero pues también otras causas podría ser derivado de actividad ósea o hiperparatiroidismo primario, el síndrome de secreción inapropiada de la hormona antidiurética, que suele ser más predominante en el cáncer de pulmón de células pequeñas, los síndromes neurológicos, que si bien no hay alguno específico y principalmente se asocian con el cáncer de pulmón de células pequeñas, pero algunos de los síndromes neurológicos paraneoplásicos están el síndrome miasténico de Lambert-Eaton, la ataxia cerebelosa, neuropatía sensorial, síndrome de opsoclono-mioclono, ¿verdad? Son muy variadas la presentación a nivel neurológico. Alteraciones hematológicas que bien no son estrictamente derivadas de enfermedad crónica como anemia. Y otra afección que sí es particular del cáncer de pulmón, pues es la presencia de osteotropatía hipertrófica pulmonar, que son pacientes que se presentan con hipocretismo digital, con proliferación de las epífisis de los huesos tubulares a nivel de las manos. Y si vemos, pues estas son cómo se presenta en manos y también pues son pacientes que presentan dolor óseo y en una gamografía pueden presentar aumento del realce en los huesos largos sin necesariamente indicar actividad no, metastásica. Y pues bueno, esa es la heterogeneidad que podemos tener de cuatro situaciones, ¿verdad? Desde los estudios de imagen, estudios en los que nos podemos apoyar como la citología, aquellos estudios que nos permiten directamente también pues tomar las muestras y confirmarla, ponerle nombre y apellido al cáncer, ¿verdad? Entonces me voy a enfocar principalmente en los estudios de imagen y la broncoscopía y la citología. El resto que son estudios un poquito más invasivos, no voy a mencionarlos tanto. Entonces, de la radiografía tórax, si bien en el primer nivel de atención suele ser el estudio inicial, y lo es tener una radiografía posterior, anterior y lateral de tórax. Los nódulos, usualmente si hallamos un nódulo pulmonar, como aquí está señalado, pues la mayor parte del tiempo van a requerir una caracterización por tomografía, ¿verdad? Y puede haber muchos resultados falsos negativos dependiendo del tamaño de la lesión. Entonces, si está dentro de las posibilidades de que si sospechamos cáncer pulmonar, es pues el estudio que sigue es la tomografía, o bien pues nos va a dar mucha más información y evitar aquellos falsos negativos por el tamaño. La tomografía de tórax es el mejor estudio en todo paciente con sospecha de cáncer de pulmón. Preferentemente se recomienda realizar con contraste endovenoso. Eh, y pues además tiene varias ventajas, además de visualizar la lesión, ya que permite ver la presencia de otras lesiones a distancia y el involucro de ganglios linfáticos. Incluso la ventana nos podría dar oportunidad de ver el hígado o las glándulas suprarrenales, si es posible. Eh, eh, y pues también tiene un papel importante en el tamizaje para cáncer de pulmón, aunque bueno, son tórax convencionales.
de positrones suele ser útil dentro del abordaje del nódulo pulmonar para identificar y dar seguimiento a los nódulos sospechosos con mayor actividad metabólica o incluso durante el tiempo ver cómo se comporta la actividad particular de un nódulo que estemos vigilando. Y pues en el paciente con diagnóstico en cáncer de pulmón va a funcionar como estudio de extensión. Obviamente para encéfalo, por ejemplo, hay otros estudios como la resonancia con contraste o en su defecto la tomografía con contraste, si no es posible obtenerla. La tomografía con contraste tóraco-abdominal para ver lesiones a distancia, pero pues la tomografía nos va a permitir ver la actividad intratorácica también de las distintas lesiones que encontremos e incluso nos puede orientar a cuál es la mejor para una biopsia dada la situación. Y pues algo con lo que podemos estar un poquito más en contacto nosotros también es la broncoscopía, el ultrasonido endobronquial, que este estudio tiene la ventaja de permitir la visualización de los bronquios y obtener muestras endobronquiales, ya sea por biopsia, por cepillado, por lavado bronquialveolar, podemos verlas por citología. Y el broncoscopio con presencia de ultrasonido, como lo muestro aquí, con la sonda de ultrasonido va a facilitar la identificación de ganglios mediastinales o iliares sospechosos y la toma de muestras para análisis o incluso una endoscopía convencional esofágica con ultrasonido también puede permitir acceder a algunos ganglios mediastinales de difícil acceso por mediastinoscopía o toracoscopía. Y pues no olvidar también el papel que aquí no lo mencioné, pero de aquellos pacientes que se presentan con derrame pleural maligno, pues también podremos evaluar por citología el derrame pleural y también ver pues un diagnóstico oportuno, ¿verdad? Si bien no nos va a diagnosticar un cáncer de pulmón, pero nos va a poder permitir ver si hay presencia de células malignas, al igual que la citología, ¿verdad? Son estudios que nos permiten demostrar la presencia de una lesión maligna, pero pues no vemos el tumor, ¿verdad? Y de hecho esto está considerado dentro del estadiaje. Entonces, pues la última versión que utilizamos es la versión número 8 o la octava edición. Y podemos ver cómo el tumor primario se clasifica, pues son cosas que ya hemos visto, ¿verdad? La clasificación por T, por N y por M, por tumor, por nódulo y por la presencia de metástasis. Y lo que mencionaba aquí es que el tumor primario, si bien puede que no lo hayamos visto en esputo o en lavado bronquialveolar, pero no lo visualizamos por imagen o broncoscopía, también existe una clasificación para aquellos pacientes. Y también se considera el carcinoma in situ y pues lo importante también y lo que nos va a determinar el estadiaje de tumor pues va a ser tanto el tamaño de la lesión, siendo T4 aquellas mayores de 7 centímetros o si presenta la invasión a otras estructuras, ¿verdad? Si presenta ya invasión a estructuras eh, fuera de la pared torácica o las pleuras parietales, ¿verdad? Hacia grandes vasos, hacia tráquea, hacia el diafragma. Eso también nos representa un tumor en estadio T4. Y pues también considerar que no necesariamente aquí se nos considera que la invasión a estructuras adyacentes como presencia de enfermedad metastásica, más bien es extensión tumoral. Y el estadiaje, de acuerdo con nódulos linfáticos y metástasis, los nódulos linfáticos va a ser muy importante ver la localización, ¿verdad? Si son de manera ipsilateral peribronquiales o iliares, incluyendo si ya por extensión directa tienen involucro, si son de ambos lados, ¿verdad? De, también a distancia fuera de la caja torácica. Y la presentación de metástasis a distancia, aquí pues si vemos tumores en dos distintos sitios del pulmón o ya si vemos metástasis fuera del tórax, pues esto nos va a conferir distintas etapas de metástasis.
Y pues a su vez esto lo podemos clasificar en los estadios, ¿verdad? Que hay varios estadios en el cáncer de pulmón, que aquí pues no nos vamos a parar en analizar cada uno, pero al menos un tumor que ya tiene, que ya es T4, ya es de entrada, por ejemplo, en estadio 3. eh, Aquellos tumores que tienen metástasis ya son estadio 4, ¿verdad? Y la presencia de involucro ganglionar bilateral, pues también ya es un estadio 3 de entrada, ¿verdad? Todo lo que, o N2, ¿verdad? Todo lo que no sea aquello, pues lo podríamos clasificar ya dentro de estadios más tempranos con una enfermedad que sí tiene la posibilidad de ser resecable, ¿verdad? En primera instancia. Entonces, pues comentaba que no me iba a detener mucho en el tratamiento, pero sí a grandes rasgos saber aquellas características principales en lo que se enfoca el tratamiento dependiendo del estadio, ¿verdad? Entonces, como mencionaba, dentro de los primeros estadios de la enfermedad, del estadio uno, el estadio 2, incluso hasta el estadio 3A, el tratamiento en primera instancia sí suele ser con miras de resección, o sea, o intención curativa. Pero pues muchas veces nos vamos a tener que apoyar del uso de radioterapia y del uso de estrategias neoadyuvantes y tratamiento adyuvante, ya sea con quimioterapia convencional, como una particularmente recurrida es el uso de platinos con pemetrexed, el uso de anticuerpos monoclonales, sobre todo aquellos que son inhibidores del punto de control inmune, pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab, o bien ya terapias que sean de acciones, mutaciones accionables como el osimertinib o alectinib, que son inhibidores de tirosina sinasa. Y si hay recurrencia local, pues también buscar aquellas mutaciones accionables que podamos este, dirigirnos o apoyarnos también de la presencia del uso de radioterapia si es un tumor en etapas muy tempranas. Y pues en aquella enfermedad que ya es una enfermedad avanzada que no se considera resecable, pues sí nos podemos apoyar más en el uso de la quimioterapia, de las mutaciones accionables. Y pues bueno, si tenemos una respuesta adecuada, pues y consideramos que el paciente puede entrar en una etapa de resección, pues podríamos intentar la resección del tumor, pero de entrada, al menos en estas etapas más avanzadas, sobre todo el estadio 3 que ya no se considera resecable, o el estadio 4 que es enfermedad a distancia o metastásica, pues sí el tratamiento inicial es con medicamento. Y porque es importante hablar de cáncer de pulmón, tanto de células no pequeñas como de células pequeñas, además de que vimos que el cáncer de pulmón es la primera neoplasia a nivel mundial que se diagnostica y la primera neoplasia en mortalidad a nivel mundial. Y a pesar de que en México no ocupa esos lugares predominantes, pues sí, como mencionaba, también nos tenemos que poner a pensar qué tan buenas estrategias de detección de cáncer tenemos en el país, ¿verdad? Yo creo que el cáncer de pulmón seguramente está muy infradiagnosticado en el país. Y pues el cáncer de pulmón de células no pequeñas, el pronóstico pues es muy variable. Si se detecta en etapas tempranas, ¿verdad? En etapa 1A1, 1A2, la tasa de sobrevida a los 5 años es de más del 80%, pero ya en etapas avanzadas, por ejemplo, en etapa 3 la sobrevida a 3 años es del 36%, a 5 años, perdón, es del 36%. Y para la etapa 4 es menos del 10% y vemos que la mediana de sobrevida en la etapa 4 pues ya para el año, más de la mitad de los pacientes ya habrán fallecido por esta enfermedad, ¿verdad? Entonces, eso también recalca el hecho de, ante la sospecha de un paciente con cáncer de pulmón, pues no hay que perder el tiempo, ¿verdad? Siempre hay que pedir los estudios necesarios, justificar por qué queremos, por ejemplo, una tomografía, que nos va a ser más útil que en el medio de atención pública solicitar una radiografía y revisarla en 2, 3 semanas, un mes, y decir, pues bueno, ahora necesito una tomografía. Y esto también es de particular importancia para el cáncer de células pequeñas que presenta una mortalidad mucho más elevada.
que si vemos pues la mediana de sobrevida en el cáncer de células pequeñas de etapa 4 está alrededor de los 6 meses. Ya para los 6 meses en la etapa 4 la mitad de los pacientes ya habrán fallecido y el pronóstico pues no es muy favorable tampoco para los 5 años, ¿verdad? Ya al menos los pacientes que están ya para etapa 2 a 2 años y medio, ya la mitad de los pacientes habrán fallecido, ¿verdad? Si bien estas estadísticas no son tan recientes y ha cambiado mucho el tratamiento de cáncer de pulmón y no tenemos estadísticas actualizadas que nos reflejen cómo se ha comportado la mortalidad en el cáncer de pulmón, pues bueno, tampoco nos deja mentir el hecho de que vemos que sigue representando el cáncer con mayor mortalidad a nivel mundial, ¿verdad? Entonces, pues sí, el panorama actualmente está cambiando por la presencia de terapias dirigidas y mutaciones accionables, pues todavía queda un camino largo por recorrer para ayudar a estos pacientes. Y pues ese es el principal enfoque que quise dar mi clase, ¿verdad? No, no me parecía necesario meternos en las minucias de tratamiento, que si bien eh, a mí se me hace una de las cosas más interesantes, pero pues no es competencia del médico internista, ¿verdad? Nosotros no vamos a otorgar esos tratamientos y pues va a cambiar, si revisamos este tema en 2 semanas o un mes, ya va a haber alguna novedad. Entonces, pues lo más importante es siempre tener la sospecha clínica y cuando tengamos un paciente con una masa en pulmón, pues referirlo de manera oportuna para que reciba tratamiento y mejorar su pronóstico. No sé si hay alguna duda o comentario. David, ¿te puedes referir otra vez a cuáles son las conductas que debemos tomar ante un paciente que incluso no sospechamos que tiene un tumor en pulmón, pero que tiene factores de riesgo? Sí, me voy a apoyar aquí de unas diapositivas, pero en aquellos pacientes, primero pues es saber, perdón, cuál es la población que está en alto riesgo, ¿verdad? Que son pacientes que tienen 50 años o más y que tienen un antecedente o bien que tienen un antecedente de índice tabáquico mayor o igual a 20 paquetes año o que han fumado por 20 años o más. Esos son pacientes que son candidatos a tamizaje y los podemos dirigir a hacerse una tomografía de tórax de dosis baja y dependiendo del resultado ya podemos canalizarlos. Si vemos un nódulo pulmonar sospechoso, canalizarlos con el neumólogo o con algún oncólogo que lo pueda referir con un equipo de tratamiento o de seguimiento si lo requiere. Y pues en aquellos pacientes, en todo paciente que veamos por sospecha de cáncer de pulmón, pues saber bien cuál es la historia que tiene de factores de riesgo. Pues sabemos que aquí en Monterrey, pues no somos una ciudad que tiene altos índices de contaminación ambiental con partículas de 2,5 micras y pues no es una enfermedad rara en Nuevo León, el cáncer de pulmón. También si la persona ha presentado tabaquismo y si vemos algún paciente que nos tenga una sospecha, que tengamos sospecha diagnóstica, pues lo más importante es si podemos realizar la tomografía de tórax como estudio de inicial, pues sería lo más adecuado, ¿verdad? Dependiendo de los resultados de la tomografía, ya es como podremos canalizar al paciente si amerita ya seguimiento de un nódulo pulmonar, ¿verdad? Sí hay algunas características más particulares de los nódulos, ¿verdad? Si se clasifican en sólidos, en parcialmente sólidos o subsólidos, eh, también del tamaño del nódulo, pero como es una guía también es una guía larga la del tamizaje, solamente me quise enfocar en el saber que la tomografía siempre va a ser el mejor estudio que podamos solicitar en una sospecha de cáncer de pulmón, cuando queramos abordar un cáncer de pulmón. Y pues bueno, siempre tener prendida la alarma, ¿verdad? Si es un paciente que es fumador de 60 años, por ejemplo, y presenta una nueva tos persistente que no se quita, pues bueno, sí pensar también el diagnóstico
EPO, que es completamente razonable. Resolución y no haya hallazgos, cada cuánto se debería de repetir. Sería anualmente. Ujú. Por eso se recomienda la tomografía de dosis baja. Ujú. Listo. No sé si hay algún otro comentario. Ni en el chat tampoco hay comentarios, me parece. Bueno, en caso de que no haya otro comentario o duda, pues yo creo que podemos dar por terminada la sesión y les agradezco mucho su atención.